9:41 minutos de la mañana. El presidente Trump en las últimas horas ha comunicado a través de su cuenta de Truth que aprobó la publicación de los archivos de Epstein. Sin embargo, la ley para muchos analistas tiene varios vacíos legales y varias excepciones que aún no terminan de convencer a que se vaya a publicar la totalidad de los archivos que se conocen sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Se supone que se da en un plazo de 30 días. El proyecto de ley contiene importantes excepciones, incluida una disposición que protege, por ejemplo, las investigaciones en curso, que es la principal que hace pensar que aquí van a seguir tapados o confidenciales bajo varios de estos archivos. Para nosotros es un gusto saludar en Noticias Caracol en vivo. La hemos contactado y nos ha aceptado esta entrevista a Conchita Sarnoff. Conchita Sarnoff es una muy reconocida investigadora en Estados Unidos y es la primera investigadora que comenzó a hablar, que empezó a destapar el escándalo de Jeffrey Epstein en el mundo. Lo hizo inclusive desde 2010, que es donde se conoce el primer arresto en Palm Beach del señor Jeffrey Epstein. Saludo a esta hora desde Estados Unidos a Conchita Sarnoff. Señora Sarnoff, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí a Noticias Caracol para Colombia. Buenos días, Juan Camilo. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Sí, señora Sarnoff, déjeme ir por lo más reciente a ir un poco a su historia, que también vale mucho la pena. Y es, ¿qué piensa usted de esta última decisión del señor Trump desclasificar estos archivos? ¿Usted cree que esto va a decir toda la verdad? Creo que toda la verdad no se va a publicar, no se va a revelar, por lo menos no ahora y no necesariamente por el presidente Trump. Creo que ambos partidos, los republicanos y los demócratas, no quieren que lo que ellos llaman full disclosure se presente, porque le doy un ejemplo. Hace 6 años que el señor Epstein murió, supuestamente un suicidio en la cárcel, y ambos partidos, los demócratas y los republicanos, no quisieron proceder con una investigación sobre la muerte de Epstein. El hermano de Epstein, Mark Epstein, cuyo cual yo he conversado varias veces, me ha dicho que él pidió una investigación y obviamente no se ha manifestado. Así que creo que esto es, el señor Epstein él se hizo una persona influencial a través de los años, de sus conexiones con el gobierno de Israel, con el primer ministro, el primer ministro y el ministro de Defensa, Ehud Barak. Él obviamente abrió muchísimas puertas, le abrieron muchísimas puertas globalmente. Como usted sabe, cuando uno tiene esas relaciones, y él invirtió varios negocios con el primer ministro de Israel, Ehud Barak. Eso lo puso a él en una posición bastante influencial. Sí. A cuanto los líderes del establecimiento de los Estados Unidos, obviamente después de enjuiciarlo y después de reconocer quién era este señor, que era un criminal y que era un pedófilo, no importó, es decir, seguían haciendo negocios con él. Así que por eso creo que ambos partidos de verdad no quieren revelar toda la verdad. Sí, y ese punto es la verdadera voluntad que hay entre los congresistas allí en Estados Unidos. Señora Sarnoff, déjeme ahora sí ir para atrás. ¿Cómo llegó usted al caso Jeffrey Epstein?
en una forma tan circuita, tan rara. Yo conocí al señor Epstein en el año 1992, cuando una amistad nos presentó, y años después, estamos hablando 2006, yo estaba investigando lo que era la trata humana, y estaba investigando un caso en México de una abuelita cuyo cual ha servido ya, tuvo una sentencia de 10 años, y al investigar ese caso me trae a otro caso en Nueva York, que me trae a otro caso en Palm Beach. Y ahí en Palm Beach me dice una amiga mutua de Epstein y mía, sabes que Epstein está en la cárcel. Esto fue julio del 2010. Y estaba en su casa ya terminando la sentencia. Y entonces yo le dije a mi amiga, que ¿cómo en la cárcel? No lo entendía, no sabía. Y me dice, sí, por prostitución de menores. Vale, entonces como yo tenía el celular de Epstein, yo lo llamo y a su casa. Y entonces cuando él me contesta, me dice, cuidado con lo que estás diciendo, porque aquí está la FBI y nuestras conversaciones están grabadas. Dije, bueno, yo no tengo nada que ocultar. Y le empiezo a preguntar sobre los carteles mexicanos y si es cierto que hay varios carteles que están traficando a niñas en Palm Beach. Así es como empieza la conversación. Y bueno, esa conversación duró 2 semanas. También durante esa época hablé con Ghislaine Maxwell, que hoy está en la cárcel, porque también era una amistad. Y entonces fui a la policía, compré ¿cómo se dicen? Los records criminales. Y después de leer esos documentos, me di cuenta que ellos me estaban mintiendo y que así era, ¿no? Docenas de niñas habían reportado el caso, y hablando con abogados, di por los abogados. Obviamente yo contacté a todos los abogados de las niñas y de Epstein, y entonces ahí me di cuenta que este era un caso enorme, si no enorme, el más grande en esa época, seguro. Y conociendo varios de las personalidades, dije, no, este es el caso que creo que va a cambiar las leyes en los Estados Unidos, o si no, por lo menos enforzar la ley Trafficking Victims Protection Act, que es una ley federal cuyo cual el presidente Clinton, durante la administración de Clinton, se enforzó, ¿no? Y ahí empecé yo Sí. la investigación. Conchita, me imagino que el primer testimonio que escuchaste nunca lo va a olvidar. Es decir, Jamás. exacto, y es tal vez el punto de partida donde tu instinto empieza a decir, acá hay algo grande. Sí, y en ese entonces también yo estaba escribiendo un libro sobre el tráfico humano, no el caso Epstein, sino en general, qué era, por qué está sucediendo en nuestros países, especialmente en los países latinos, en los Estados Unidos. Y le llevé los datos a varias casas editoriales, y la casa más grande editorial americana, que era Random House, y en ese momento un familiar era el CEO de Random House, y él me dijo, después de ver los documentos, me dijo, mira, Conchita, esto es un caso importantísimo, enorme, me dijo en inglés, you're sitting on gold, pero nosotros no vamos a publicar esto, no podemos publicar este caso. Bueno, y ahí empezó. Y entonces yo conozco a Tina Brown, que fue la única editora que de verdad tuvo el coraje y la inteligencia de poder seguir adelante. Sí.
¿Cuál es el papel de Maxwell aquí? Expliquemos y repasemos un poco, Conchita, y es, además de ese papel, si ella ha dicho todo lo que sabe, bueno, la respuesta es no, ¿y qué va a pasar el día que diga todo lo que sabe? No creo que va a pasar el día que diga todo lo que sabe, primeramente, porque sabe que si lo dice, no va a vivir muchos días, ¿eh? Pero creo que no, que ella no va a hablar, ¿no? Ya habló, ya, como usted sabe, la entrevistaron en la cárcel y la han entrevistado varias veces, pero ella en ese sentido es fiel a Epstein y es fiel a su vida. Así que no creo que ella va a seguir, no va a seguir hablando. Sí, de acuerdo a las investigaciones que usted ha hecho, Conchita, ¿qué hizo ella? ¿Qué papel jugó en toda esta barbarie? Bueno, ella fue la que, como dicen en inglés, perdone que no sé la palabra en español, procure. Ella fue la que iba a buscar a las muchachas, cuyo cual ella y Epstein les gustaría, y entonces ella las conocía, las invitaba a la casa, las invitaba al avión, a las islas, a la finca, al rancho que tenía Epstein en Stanley, New Mexico. Les prometía trabajo en Victoria's Secret. Victoria's Secret es una compañía de ¿cómo se dice? Intimate apparel en los Estados Unidos, muy grande, del señor Leslie Wexner. Y entonces, como el señor Wexner era gran amigo del señor Epstein, ellos utilizaban esa compañía como para endulzar a las niñas que les decía que querían ser modelos, ¿no? Muchas de esas niñas, supuestamente, lo que me dijo Epstein y lo que me dijo Ghislaine, que querían ser modelos para Victoria's Secret. Y entonces ellos las endulzaban con un cuento ficticio, obviamente. Y bueno, y así ella sucesivamente, año tras año, porque él, algo que ella me comentó, él nunca se quiso casar con ella. Ella sí se quería, en un punto sí se quiso casar con el señor Epstein, pero él la rechazó y entonces pues ella, como no tenía una posición económica segura, ella se convirtió en un madam, que es lo que era. Claro, la que impulsaba, procuraba, conseguía todo esto para propender pues, el delito, estas barbaries. Señora Sarnoff, usted, de todo este largo camino de investigación que ha hecho, ¿qué es lo que más le ha impactado que hizo Epstein? Tantas cosas, todo, abusar, explotar a las niñas. La primera niña que reportó el caso de Epstein en Palm Beach, no en Ohio. La primera niña que reportó el caso de Epstein se llama Maria Farmer, pero ella tenía 25 años, era una artista y él es un caso distinto, pero ella sí fue la primera que reportó el caso en Ohio, que la policía ni los federales le prestaron atención, y ese caso hoy en día está en la corte, se está litigando. Pero la primera niña que reportó el caso en la Florida, en Palm Beach, y cómo empezó todo este tema legal, tenía ni 14 años y era una niña que estaba matriculada en un colegio para niños con problemas emocionales. Así que no era una niña, usted sabe, en ese sentido, averaje. Y era una niña muy finita, muy, no sé, parecía una niñita, no estaba desarrollada. Y ella misma dice en el testimonio que ella nunca entendió cómo él quiso
que ella le diera masaje porque era tan pequeñita, ella no sabía dar masaje. Y bueno, fue una vez y su madre fue la que la forzó a ir a la policía. Y después de yo entrevistar a esa muchacha, que la entrevista está en el Daily Beast, creo que el mes de enero en el 2015, y la entrevisté yo en cámara, en vivo, perdón, y cuando yo la entrevisté me di cuenta que él de verdad era un abusador total, una persona con tanto dinero, tanta influencia, una persona obviamente inteligente, no necesitaba de abusar de estas niñas. De verdad es un caso grotesco. Claro. ¿Cómo un tipo con semejante barbarie por encima que tenía, lo que había hecho, llega a un acuerdo en 2007? ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Qué papel aquí en todo este entramado cumple el fiscal federal Alexander Acosta? Mire, el tema es complejo porque aunque todo el mundo, todos los periódicos, todo el mundo reporta que esto fue la culpa del fiscal Alejandro Acosta, yo he tenido muchas conversaciones con el fiscal cuando era, después de ser fiscal y cuando era Secretary of Labor durante la primera administración del presidente Trump. Y lo que aprendí es que cuando él le entregan el caso se lo quitan de las manos aquí en Washington. Y los que negocian ese non-prosecution agreement son los abogados en Washington. Y lo que me dijo a mí el fiscal Acosta es, cuando ellos negocian el non-prosecution agreement, él lo que le confirmó es, Jeffrey Epstein tiene que ir a la cárcel, pagarle a las víctimas y registrarse como un predator, un pedófilo. Sí. Son las tres condiciones cuyo cual él, él acordó a dejar que el Attorney General aquí en Washington negocie este non-prosecution agreement, ¿no? Pero claro, nadie, y repito, nadie quiere creer eso porque la implicación es muy grande. No quiero proceder, pero así es. Claro. Avanzando en este tiempo, en esta breve cronología que usted nos ha hecho, Conchita, ¿usted cree que Epstein se suicidó? No creo que se suicidó. No creo que se suicidó. El hermano no lo cree, el mundo no lo cree, como usted sabe, pero yo he hablado con el medical examiner, el doctor que Mark Epstein contrató para hacer la autopsia, y el doctor Michael Baden no cree, tampoco piensa que Epstein se suicidó. Y por todos los acontecimientos y por todas las... se sabe, no lo creo. Sí, pero déjeme ahondar un poco más en esa teoría, señora Sarnoff. Me gustaría que nos comente qué papel jugó la abogada del Chapo Guzmán y el por qué por ahí puede partir una hipótesis del por qué no se suicidó. Mire, no quiero hablar yo del Chapo Guzmán, lo siento, pero no quiero hablar del Chapo Guzmán. Todos sabemos que el Chapo Guzmán estaba encarcelado en MCC
cerca de Epstein, en el Shoe Unit. Eso es noticias públicas. Pero creo que después de tener tuve varias conversaciones con una de los abogados del Chapo y por lo visto es mejor no hablar, yo creo, porque no sé, obviamente no hay testigos, no se sabe quién mató a Epstein. Yo no creo que él se suicidó primero, pero yo no sé quién, obviamente yo no sé quién lo mató, pero tenía que haber sido, obviamente, la persona que lo mató tenía que haber estado adentro de la unidad, del MCC, primero. Segundo, me han dicho que la vida en la cárcel no vale nada. Es decir, por $50, cualquier persona en la cárcel puede matar a otra persona. Y tercero, creo que no debemos ahora concluir nada, porque como usted sabe, el sol no se cubre con un dedo, como decía mi padre, y siempre, si es hoy o mañana o en 20 años, se va a saber quién le pidió la muerte a Epstein. Porque, y aquí lo hemos leído también, lo quiero poner sobre la mesa, Conchita, y usted me dirá si quiere agregar algo o no, pero es la cronología de la muerte del señor Epstein, que es contados días antes de ir a una audiencia de apelación. Correcto, 2 días, es decir, él muere el sábado 10 de agosto del 2019. Él tenía que participar. El lunes 12 de agosto tenía esta reunión, así que a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. Entonces es una pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien que tenía los recursos que tenía Epstein, el equipo de abogado, que era un equipo de abogado fuertísimo, y que tenía esta reunión, ¿por qué es que se suicida 2 días antes? Es decir, yo esperaría, ¿no? Yo esperaría hasta que el juez decida o decidiera, bueno, no le voy a dar el bail y va a tener que seguir en la cárcel hasta el juicio. Y si me dice que no, entonces, bueno, puede ser. Pero acuérdense que él se intentó suicidarse, no solamente esta última vez que lo logró o lo lograron, pero una vez anteriormente, 2 semanas antes de... 2 semanas después de encarcelarlo, el 23 de julio, a él él intenta suicidarse por la primera vez. Y yo sé que cuando lo encarcelaron, el 6 de julio del 2019, yo conversé con un federal, y el federal que estaba activo en ese entonces, era un agente activo, me dice, sabes, se lo tengo que decir en inglés porque no creo que se puede traducir al español, pero me dice, he will not make it to trial. There are towels on the inside. Y esto me lo dice el federal días después que Epstein está encarcelado. Así que ya yo creo que los días de Epstein estaban fechados, ¿no? Claro. Ya para ir cerrando, señora Sarnoff, usted descubrió un directorio. Sí. ¿Qué es ese directorio? No lo descubrí. Sí. No lo descubrí. Me lo entregó el investigador. Me entregó el directorio de la casa de Palm Beach, correcto. ¿Qué había en ese directorio? ¿Qué hay en ese directorio?
nombres de niñas. Las primeras 2 páginas son nombres y teléfonos, nunca correos electrónicos, pero nombres y teléfonos de las niñas cuales Epstein estaba abusando. Y las últimas páginas, es decir, el resto del directorio, nombres de personas, usted sabe, influenciales, amistades, casi, pero me di cuenta al leer los documentos que muchas de esas personas, algunas cuales yo conocía o conozco, no lo conocían a él. Algo interesantísimo pensé, ¿no? Eran amigos, amistades de Ghislaine Maxwell, no de Epstein. Y no sé por qué él los tenía, bueno, sí sé, él los tenía en el directorio de él porque obviamente él contaba mucho con Ghislaine para presentarlo a personas que él quería conocer. Claro. Ya para terminar, Conchita, su vida, ¿cómo cambió investigando a Epstein? En especial su seguridad. Bueno, obviamente la seguridad es un tema importantísimo en la vida de todos nosotros. Eh, Usted sabe, a mí me alejaron de muchas posibilidades profesionales, muchos trabajos importantes que yo hubiese querido, usted sabe, eh, ¿cómo se dice la palabra? Accomplish. Sí. No pude, obviamente no, me cerraron muchas puertas en todos lados, ¿no? En todos lados, porque nadie quiso creer lo que yo estaba escribiendo y las personas que yo estaba hablando, Harvard University, ejemplo, yo llamé muchísimas veces a la presidenta, que era una señora en ese tiempo, se llamaba Faust, Drew Gilpin Faust. Le escribí varios correos electrónicos y lo hice porque él estaba donando, yo creo que él les prometió $30 millones y yo no pude comprender cómo la universidad, como esa universidad, pudo aceptar todo ese dinero sabiendo que él ya lo habían enjuiciado, que lo habían, usted sabe, él era una persona, era un criminal, ¿no? Y una persona que era peligroso para la comunidad, ¿no? Y mucho más para estudiantes y para estar cerca de estudiantes. Entonces, a mí no me hicieron caso, me ignoraron los correos electrónicos, también llamé al banco. Bueno, no quiero seguir adelante, pero usted sabe, la vida se me hizo bastante difícil. Sí. ¿Hoy tiene miedo, Conchita? Sí, yo creo que cuando uno, cuando uno pisa el fuego, usted sabe, cuando uno pisa el fuego, uno tiene un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, creo mucho en Dios y con eso es todo. Conchita Sarnoff, de las primeras investigadoras en este caso Epstein, de Jeffrey Epstein a nivel mundial. Conchita, gracias por sus revelaciones, por sus investigaciones, por su libro. Usted tiene un libro hablando de esto, porque Sí. eso reposa como un documento histórico a la hora de ver una barbarie como estas, como la que hizo el señor Jeffrey Epstein. Conchita, gracias por atendernos aquí a Noticias Caracol para Colombia. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.